estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre nuestro, una vez más rogamos tu gracia y misericordia sobre nosotros. Rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo en esta mañana. Tú sabes, Señor, que nuestra mente es limitada, pero tú eres poderoso, Señor, por tu Espíritu Santo, para darnos entendimiento, para poder conocerte a través de la palabra, Señor. A través de la exposición de tu palabra queremos conocerte a ti, Señor. Queremos, Señor, que tú te reveles a través de tu palabra y podamos tener luz y entendimiento para ser salvos, Señor. Y si no han sido salvos, Señor, los oyentes, te ruego, sálvalos por la predicación de tu palabra. Los que ya te hemos conocido, Señor, edifícanos, edifica esta tu iglesia, santifícala por tu palabra, corrige nuestro caminar y ayúdanos a ser cada día más como tu Padre, a ser como tu Hijo Jesucristo, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, mis hermanos. Estamos iniciando un nuevo año. Por estos días las personas en el mundo se emocionan y hacen propósitos para este nuevo año. Estos días veía por ahí por televisión una mujer diciendo: me emocionan los años nuevos, porque es como un volver a empezar. Y esto es lo que hace el mundo. Las personas se hacen propósitos para comenzar este nuevo año, pero estos propósitos son pensados en sí mismos, son pensados en cada uno. Los hombres y mujeres se forjan metas y objetivos con el deseo de tener un año mejor que el anterior, o quizás los años anteriores. Esto, mis hermanos, es lo que hace el mundo y las personas que no han conocido al Señor. Pregunto yo, ¿y nosotros los creyentes? Los hijos de Dios, ¿qué debemos hacer en estas festividades o en este inicio de año? ¿Es correcto proponerse metas y objetivos para el siguiente año? Me preguntaba yo. Nosotros, mis hermanos, por lo que hemos aprendido a través de la palabra, no vivimos año a año. Nosotros vivimos, podríamos decirlo, desde dos perspectivas. Vivimos día a día, en términos de que cada día, dice la palabra, trae su propio afán. La palabra del Señor también nos dice que no sabemos qué será el mañana. Por eso es difícil pensar en hacer planes. Aunque sí podemos hacerlos, como lo vamos a ver a través de la Escritura, vamos a encontrar a través de la palabra que tenemos que ser prudentes. De otra perspectiva, como decía, mirando dos perspectivas, la otra perspectiva podemos ver en términos generales toda una vida. Como cristianos vivimos toda una vida. Vivimos una vida que tiene un propósito específico que dice la palabra, y es que cada uno de nosotros, como dice Romanos 8:29, seamos hechos a la imagen de Cristo. Es entonces nuestra vida, toda ella, un conjunto con un propósito, con una meta, como dice el apóstol Pablo. Todos nosotros entonces sí podemos tener metas, pero debemos entender que deben ser conforme a la Escritura. Y si pensamos en el día a día, también, no como el mundo piensa, ese día a día, donde las personas creen que lo que hay que hacer es disfrutar cada día al máximo. Por eso entonces la gente hace lo que hace. Nosotros somos llamados, como dice la Escritura, a vivir
sabiamente. El propósito entonces final que leíamos en Romanos, que veíamos en Romanos, es que seamos hechos a la imagen de su Hijo. Es decir, que si hay algún propósito para la vida y para este nuevo año, es ese propósito del Padre, que el Padre trabaja y el Hijo trabaja y su Espíritu Santo trabajan en este único propósito, en que usted y yo, hermanos, seamos hechos a la imagen de Cristo. Ese es el más noble propósito que vamos a encontrar según las Escrituras. Algunos hacen caso del día, otros no. Hay personas que dicen, no, pero es un año nuevo, no tiene importancia. Otros sí le dan importancia. La palabra dice, unos hacen caso, otros no, no importa. Pero lo que sí la palabra de Dios nos dice es que si hacemos caso del día, lo hagamos para el Señor. Y si no hacemos caso del día, entonces también para el Señor no lo hagamos. ¿Cierto? Es lo que dice la Biblia en Romanos 14:6. Aprovecho entonces esta introducción que estoy dando para continuar con esa miniserie de enseñanzas que estamos dando basados en Hechos 2:42, donde dice la palabra del Señor que los primeros cristianos perseveraban. Y esta palabra perseverar, mis hermanos, como lo veíamos la vez pasada, tiene que ver con esfuerzo, tiene que ver con trabajo, tiene que ver con dedicación, con constancia. No es algo de un día, no es algo que me propongo a principio de año y por ahí ya después de mitad de enero ya no sigo. O algunos llegan hasta quizás febrero. No, mis hermanos, como creyentes debemos entender que la palabra del Señor nos habla de que el creyente lucha día tras día, no año tras año, día tras día. Nuestra lucha es constante, mis hermanos. Y si queremos, como estamos viendo en este conjunto de sermones que estamos viendo, si queremos ser una iglesia bíblica, oiga bien, mi hermano, si queremos ser una iglesia bíblica, tenemos que perseverar. Es decir, nos toma tiempo. Es decir, demanda esfuerzo. Es decir, tenemos que luchar. Y como lo vamos a mirar, tenemos que luchar inclusive contra nosotros mismos. Las personas entonces, como lo decía al principio, tienen sus deseos. Las personas por estos días se vuelven locos. Y con tristeza, mis hermanos, mirando el mundo, haciendo un análisis del mundo, ve uno en ellos que son ciegos, que hacen cosas necias, como quizás nosotros lo hacíamos en nuestra ignorancia y por el pecado, por nuestro pecado. Éramos como ellos y no podemos juzgarnos y creernos mejores que ellos. Si no fuera por la gracia del Señor, no estaríamos aquí. Si no fuera por su gracia, nunca lo hubiésemos conocido. Pero al mismo tiempo reflexionaba que como creyentes, nosotros, mis hermanos, somos llamados a ser diferentes a lo que el mundo hace. El mundo va en una carrera, en un desenfreno, y nosotros no podemos seguir en esa corriente. Nosotros no podemos seguir las costumbres que el mundo hace. Nosotros somos llamados a seguir los pasos de nuestro Maestro y Señor. Nosotros entonces, como le decía hace un momento, debemos esforzarnos y trabajar duro en agradar a nuestro Señor. Es un trabajo, hermanos. Es algo que nos exige negarnos a nosotros mismos. Es algo que nos exige sacrificarnos día tras día. Es una carrera, como dice el apóstol Pablo. Y dice el apóstol Pablo, los que corren en este mundo, los que se hacen esos deportes en este mundo, se abstienen de cosas. Un atleta se debe abstener del cigarrillo, del trago y de muchas otras cosas, porque tiene una meta. Nosotros como creyentes igualmente debemos abstenernos a nosotros mismos, porque tenemos una meta, la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, dice la palabra.
Vamos entonces, mis hermanos, introduciéndonos en nuestro tema, diciendo que ya hemos visto que los discípulos del primer siglo, la iglesia del primer siglo, perseveraban en muchas cosas, es decir, luchaban y se esforzaban por hacer varias cosas. Dentro de esas vimos que ellos perseveraban en las oraciones, es decir, se esforzaban y luchaban por orar juntos como iglesia. Pero también vimos que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, se esforzaban por entender y conocer la palabra del Señor y de ser enseñados por los mismos apóstoles. También vimos que, como dice la palabra, que ellos perseveraban en la comunión unos con otros. Esto también demanda esfuerzo, mis hermanos, el tener comunión. Somos parte de una comunidad, hacemos parte de un pueblo que el Señor ha llamado y nos demanda nuestro esfuerzo para poder tener esta comunión. También dice la palabra del Señor, como lo vimos la última vez, en cuanto a este tema, que ellos perseveraban también en el partimiento del pan. Ellos comían juntos. Como lo veíamos la última vez, la iglesia debe esforzarse aún en estas cosas que parecen simples y sencillas, pero es lo que la iglesia es, mis hermanos. Y finalmente, estamos viendo el penúltimo tema en cuanto a esto, es que ellos perseveraban también, mis hermanos, en dar a otros. Dice allí en el versículo 45, dice que ellos vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto, mis hermanos, no es sencillo. Cada vez que medito en este texto, pienso, quisiera como entender e imaginar, y hacía precisamente la pregunta al texto: ¿por qué los discípulos del primer siglo hacían esto? ¿Qué era lo que los impulsaba a ellos a vender sus propiedades y sus bienes y a darlos a cada uno? ¿Qué era lo que les impulsaba? ¿Por qué los cristianos del primer siglo iniciaron esta práctica? ¿Quién les enseñó a que hicieran esto? ¿Fue imposición de los apóstoles? ¿Qué fue lo que sucedió? Y estudiando toda la escritura, o viendo todo el contexto bíblico, encontré, mis hermanos, que hay tres razones fundamentales por las que ellos hacían esto. En primer lugar, como lo vamos a ver, ellos lo hacían porque la enseñanza que tenían del Antiguo Testamento era esta. Vamos a mirar ahorita por un momento que la Escritura enfatiza eso. Pero no solamente eso, sino que también ellos lo hacían porque era la enseñanza de Cristo. Es el mensaje del Señor Jesucristo. Y finalmente, como lo vamos a ver, ellos, mis hermanos, lo hacían impulsados por el amor. Vamos a revisar estos tres puntos. Le invito por favor a que usted vaya allí conmigo al libro de Hechos, capítulo 13, verso 15. Hechos, capítulo 13, verso 15. Dice la palabra del Señor: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga, oiga bien, ¿de dónde? De la sinagoga, mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Miremos el contexto histórico de la primera iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo, mis hermanos, nace entre judíos. ¿Cuál era la Biblia que ellos tenían? El Antiguo Testamento. No se había escrito todavía en este punto el Nuevo Testamento. Comenzando en el libro de Hechos, en el capítulo 2 donde estamos leyendo, Pablo ni siquiera se había convertido al Señor. Es decir, que en este punto, los escritos paulinos, los escritos de Juan,
Los escritos de los apóstoles todavía no estaban. La Biblia que ellos usaban era el Antiguo Testamento. Ellos, como les digo, entonces crecen en un ambiente judío. Y en este ambiente judío, mis hermanos, ellos comienzan a aplicar con mayor entendimiento, oígame bien, las escrituras que ellos conocían. Ellos comienzan con la interpretación que Cristo mismo les había enseñado a entender el Antiguo Testamento. Claro, ellos como judíos quizás habían crecido en una religión con conocimiento quizás de los versículos y de los capítulos y de la palabra del Antiguo Testamento, pero no tenían el entendimiento solamente hasta que vino ¿quién? El Señor Jesucristo. Él abrió los ojos y les dio entendimiento. A los discípulos que caminaron con Él, Él les enseñó. Él les dijo, como está escrito, oíste que fue dicho. Constantemente vamos a ver la escritura del Señor Jesucristo citando el Antiguo Testamento. Ellos entonces, cuando el Señor, después de que asciende, dice la palabra del Señor que ellos seguían juntos y unánimes. Perseveraban en las oraciones, pero también perseveraban en la doctrina. Y para perseverar en esa doctrina, ellos tuvieron que usar el Antiguo Testamento. Y al usar el Antiguo Testamento, ellos pudieron entender más claramente que una de las prácticas del Antiguo Testamento, o más bien uno de los mandamientos del Antiguo Testamento, era acordarse de los necesitados de la comunidad. Vamos a leer varios pasajes, mis hermanos, que nos habla de esto. Abundan los textos, pero voy a solamente a nombrar algunos. Deuteronomio capítulo 10, por favor, verso 17 y 18. Deuteronomio capítulo 10, versos 17 y 18. Dice la palabra del Señor: porque Jehová vuestro Dios, oigan bien, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Hasta aquí hacemos una pausa. ¿Qué les está diciendo el Señor? Miren, yo soy así. Yo soy esto. El Señor mismo a través de su palabra les está revelando quién es Él. Ellos entonces con ese entendimiento de saber quién es Dios, quién es mi Padre, pues como es mi Padre, debo ser ¿quién? Yo. Dice luego entonces en el verso 18 que Dios hace justicia ¿a quién? Al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. En pocas palabras, el Señor desde el principio les está diciendo: yo soy Dios de dioses, es decir, yo soy el Dios de todas las naciones. Yo soy el Dios de todas las personas. Así no me glorifiquen como deben, así no me adoren, así no me sirvan, pero finalmente yo soy Dios de todos. Y yo como Dios hago justicia, hago misericordia. ¿A quién? Al huérfano, a la viuda, inclusive al extranjero, dice el Señor, dándoles pan y vestido. El Señor entonces les va a enseñar al pueblo de Israel quién es Él y cómo procede Dios. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Recordará usted allá cuando el Señor dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre injustos e injustos. Ese es Dios, mis hermanos. Y eso es lo que el Antiguo Testamento les enseñó a los primeros discípulos, ya con un mayor entendimiento de las Escrituras. ¿Quién es Dios? En la medida en que usted y yo conocemos a Dios,
nuestro comportamiento debe cambiar, nuestras actitudes, nuestra perspectiva de la vida debe cambiar. Los discípulos, mis hermanos del primer siglo, cuando conocieron al Señor y tuvieron luz, ellos entendieron con claridad. Ellos pudieron comprender de que si Dios les había dado, no era solamente para ellos, sino que lo que Dios les había dado, como vamos a mirar otros textos, era para compartirlo. Por favor, lea conmigo Deuteronomio capítulo 24, verso 19. Vamos a leer del 19 al 22. Deuteronomio 24, 19 al 22. Mire lo que dice la palabra del Señor. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, ¿qué debes hacer? No volverás para recogerla. ¿Será para quién esa que se te quedó? ¿Para el extranjero? ¿Para el huérfano? ¿Y para la vida? ¿Quiénes eran los pobres de esa época? Ellos. El extranjero que habitaba ahí era una persona que no tenía una heredad, por lo menos dentro del pueblo de Israel, no tenía lugar. Los huérfanos y las viudas no heredaban. Por eso eran los pobres de la época. Dice luego, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Hay una promesa, mis hermanos. Claro está que no debemos hacerlo por la promesa como muchos lo hacen. No es por la promesa, es por lo que veíamos antes, porque nuestro Dios es así. Nuestro Dios hace justicia y misericordia al huérfano, a la viuda y al extranjero. Dice el verso 20, cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado atrás de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Verso 22. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Acuérdate que tú también fuiste extranjero. Acuérdate que tú también fuiste extraño entre un pueblo extraño. La palabra del Señor, mis hermanos, nos da a nosotros el por qué y el para qué y el quién. ¿Quién es Dios? Él se revela a través de su palabra. Los discípulos entendieron y pudieron ver con mayor claridad. Se les abrió las escrituras a los discípulos del primer siglo. Se les abrió las escrituras y pudieron tener claridad. ¿Quién es Dios? Y si Dios es misericordioso y dador, ¿cómo debemos ser sus hijos? Si Dios es misericordioso y se acuerda del pobre, del huérfano, de la viuda, del extranjero, como creyentes también debemos ser igual como nuestro Dios. Esto es lo que les enseñó la Escritura. Isaías 58:7, por favor. Isaías, libro de Isaías, capítulo 58, verso 7. A la gente le gusta leer Isaías, a los cristianos, y les gusta subrayar todas las promesas y todas las cosas bonitas que dice. Pero estos textos, 58:7, pero estos textos nunca los he visto subrayados en las Biblias. Mira lo que dice el verso 7. No es más bien el ayuno, está hablando del verdadero ayuno. No es, pregunta, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión? Estoy leyendo el 6, perdón. 6:7. Dice, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Verso 7. No es que partas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Es una exhortación fuerte del Señor al pueblo de Israel. Ellos eran hombres religiosos, como lo dice Isaías capítulo 1 y 2.
Ellos ofrecían sus sacrificios, guardaban sus lunas nuevas, guardaban las fiestas, hacían todo conforme a la ley. Pero ellos eran simplemente religiosos. Ellos dicen: Señor, ayunamos y no hiciste caso, dice el verso 3. Ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Cuando nosotros, mis hermanos, somos religiosos, no entendemos realmente. La religión se nos vuelve un velo donde no tenemos claridad, donde pensamos que la religión se trata de ciertas cosas y de guardar cierta apariencia. Pero resulta, mis hermanos, que la verdadera religión, como lo dice Santiago, es amar y dar a los demás. El Señor dice ahí: ¿no es acaso dar a los pobres albergues? ¿No es que cuando veas al desnudo lo cubras? Nosotros, mis hermanos, debemos entender a través de la Escritura, como los discípulos del primer siglo, que nuestro Dios es un Dios que no es tacaño, que nuestro Dios es un Dios, como dice palabra, que abre su mano y le da a todos. Ese es nuestro Dios. Pero nosotros, lamentablemente, por el mundo que vivimos, y esto lo vamos a ver más adelante, vivimos en un mundo egoísta, donde cada uno busca lo suyo. Y lamentablemente como cristianos andamos igual. Nuestro Dios es dadivoso. Vean conmigo, por favor, el Salmo 41, verso 1 al 3. Mira lo que dice la palabra. Es hermosa la palabra. Salmo 41, verso 1 al 3. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el que piensa en quién, en sí mismo. ¿Qué hace la gente diciendo? Piensa: ¿cuál es el último celular que me voy a comprar? O la tablet. O quiero estrenar tal y tal cosa. Quiero comprarme tal y tal cosa. Aquí dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo, ¿qué le pasará a este hombre? Jehová lo librará. Verso 2: Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Lo dice la palabra del Señor. Proverbios 14, 21, mi hermano. No, antes de eso vayamos a mismos Salmos. Salmo 112 que leíamos al principio del culto. Salmo capítulo 112. Y este salmo, en estos días, salió un supuesto apóstol diciendo, nombrando este salmo, la prosperidad, decretando la prosperidad para los hijos de Dios, que este año iban a tener muchísimo dinero, según este supuesto apóstol. Pero este salmo enseña algo más hermoso. Léalo conmigo, mi hermano. Salmo 102. Dice en primer lugar: bienaventurado el hombre que teme. Está hablando de un hombre justo. Es decir, vamos a mirar en este salmo las características de un hombre justo, piadoso, temeroso de Dios, amador de su palabra. ¿Cómo es un hombre entonces así? Dice que en sus mandamientos este hombre se deleita en gran manera. Su descendencia, y eso es lo que decía el tal apóstol, su descendencia será poderosa en la tierra. A eso les gusta a muchos. Lo tenemos que mirar en las características del hombre, no lo que Dios da. Sabemos que Dios da las características de este hombre. Dice: la generación de los rectos será bendita.
Bienes y riquezas hay en su casa. Todo eso lo hace el Señor y su justicia permanece para siempre. Pero mire lo que dice luego: resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Al hombre justo le resplandece luz. Es clemente y misericordioso y justo. ¿Cómo es el hombre justo? Es clemente, es misericordioso y es justo en todo lo que hace. El hombre de bien, ¿qué dice? Tiene misericordia y presta. ¿Cómo lo ven? Este es el hombre justo, dice luego, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Y otra vez vuelve a hablar del hombre justo. ¿Qué hace el hombre justo? Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. ¿Qué extraemos de este salmo? ¿Qué extraerías tú? ¿Las promesas solamente? Vimos extraer, mis hermanos, las características de un hombre justo. Y un hombre justo se caracteriza porque reparte y da a los pobres. Se acuerda, como leíamos en Proverbio, de los pobres, piensa en los pobres, no piensa en sí mismo. Lamentablemente, como les digo, estamos en una generación egoísta, donde cada uno busca lo suyo. Proverbios 14:21. Dice la palabra del Señor: peca, oiga bien, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres, otra vez, ¿cómo lo llama? Bienaventurado. El que tiene misericordia de los pobres. Y en Proverbios 29:7 dice, Proverbios 29:7 dice: conoce el justo la causa de quién? De los pobres. Proverbios 29:7 dice: conoce el justo, oiga bien, el justo, el hombre justo conoce la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Hoy, mis hermanos, abundan en las iglesias los hombres amadores de sí mismos, los hombres que anhelan y desean prosperidad y bendición de parte de Dios. Estas personas que dicen ser cristianos, pero que solo piensan en su beneficio, que solamente piensan en sus riquezas, en su comodidad, no podemos llamarlos hombres justos. Porque según las características del hombre justo, el hombre justo piensa en el pobre, el hombre justo conoce la causa del pobre, el hombre justo reparte y da a los pobres. Este es el hombre justo. No el que está en la iglesia y ora y levanta sus manos y lo único que hace es: Señor, dame, 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 dame. Eso no es la característica de los hombres justos. Aunque hagan y parezcan piadosos, aunque vayan a la iglesia, se consagren, entre comillas, al Señor, oren, lean la palabra, sean fieles a su esposa, no se emborrachan, pero si no pensamos en el pobre, si no pensamos en el necesitado, mis hermanos, no estamos siendo hombres justos y mujeres justas. Esto, mis hermanos, esto fue lo que impactó el corazón de los cristianos del primer siglo. Estas palabras fue lo que los llevó a ellos a dar al Señor, a los necesitados, a repartir conforme a la necesidad de cada uno. En segundo lugar, ellos también lo hicieron porque fueron enseñados por Cristo. Lucas 12:32, mire lo que dice. Lucas capítulo 12,
verso 32. Lucas 12, 32 al 34. Dice el Señor, ¿cómo les dice? No temáis. ¿Cómo lo llama? A mí me parece tan hermoso, tan tierno el Señor, tan tiernas esas palabras diciendo, no temáis, manada pequeña. Eso es la iglesia, mi hermano, una manada pequeña. ¿Por qué? ¿Por qué dice no temáis? Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. En pocas palabras, el Señor nos dice, hijos, no se preocupen, que el reino ya es de ustedes. Si ya tenemos el reino, si ya estamos en Cristo, ¿de qué más nos podemos preocupar? Y luego les dice, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también. Mire cómo el Señor nos pone al frente y nos dice, manada pequeña, a vuestro Padre os ha placido daros el reino. O sea, ya es el reino. Para los hijos, para los creyentes, para los discípulos, ya les ha sido dado el reino. Entonces, no se angustie, es lo que el Señor está diciendo. No tenga temor. No busque cómo asegurar su futuro, porque su futuro ya está asegurado en Cristo. Por tanto, entonces, dice el Señor, vended lo que poseéis, dar limosna, y hacer bolsa que no se envejezca, tesoro, mi hermano, en los cielos donde no se agota. ¿Dónde está nuestro corazón, mi hermano? ¿Dónde está tu corazón? Quiero preguntarte. ¿En las cosas de este mundo? ¿En las riquezas de este mundo? Yo estoy diciendo que vaya y salga y venda su casa. Lo que estoy diciendo, mis hermanos, conforme a lo que el mismo Señor nos enseña, es nuestro futuro está asegurado. La gente, porque trabaja y trabaja y quiere tener más y más, porque quiere asegurarse un futuro. La gente quiere asegurarse un futuro y piensa en sí misma y pelea y lucha y hace lo que tenga que hacer. Y lamentablemente, como en nuestro país, hasta negociamos la vida de las personas con tal de tener dinero. No nos importa venderle droga a otra persona con tal de tener nuestro futuro asegurado. Eso es egoísmo. Eso es lo que hace el mundo. Pero la iglesia, el Señor le dice, ustedes ya tienen su futuro asegurado. A vosotros os pertenece el reino. Y si el reino es nuestro, mi hermano, estamos seguros en el Señor. Estamos tranquilos y no tenemos afán. No estoy diciendo, mi hermano, que usted no deba desear tener una propiedad. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, mi hermano, que nuestro reino no es de este mundo y no somos llamados a llenar nuestras arcas de dinero. No estamos llamados a alcanzar y alcanzar y alcanzar riquezas. Estamos llamados, mis hermanos, a trabajar porque la palabra de Dios nos lo dice. Pero también sabemos de que Dios nos dará en la medida que a Él le plazca. En la medida que a Él le plazca. Y si el Señor te prospera, amén. Pero recuerda, eso no es solo para ti. Eso es para que tú abras tu mano como Dios lo hace y des a otros. En la medida en que Dios nos dé. Al que Dios le da más, pues dará más. Al que Dios le da menos, pues dará menos. Cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno conforme a la medida, Nosotros, mis hermanos, siendo enseñados por Cristo,
debemos entender que nuestro reino está asegurado, nuestro futuro en el Señor está asegurado. Mi hermano, quiero decirle, resumirle en esto: mientras que usted trabaje y haga las cosas bien, mi hermano, no se preocupe, Dios siempre proveerá. De algún lado Dios siempre le proveerá y le dará lo suficiente. Él conoce nuestras necesidades, dice que antes de que pidamos, Él ya las sabe. Entonces no debemos ocupar nuestra mente en nosotros, sino en quién, en los demás, en los necesitados. El que piensa en el pobre, recuerde lo que dice el proverbio, el que piensa en el pobre es bienaventurado. Piensen, mis hermanos, cuántas personas a su alrededor necesitan. Y por lo demás, no se preocupe, que Dios siempre le proveerá. Yo le decía y le he dicho, le he preguntado a muchos: ¿cuándo Dios le ha faltado a usted con la comida? ¿Cuándo Dios le ha faltado a usted con los servicios? De una u otra manera, así sea en el último minuto, Dios a veces nos deja esperando. Yo sé que es pagar un recibo el siguiente día a las 7 de la mañana cuando abren Codensa. Yo sé que es eso. O a las 8 de la mañana. Yo sé que es que se venció y al otro día hay que pagarlo. Yo lo sé, porque lo he vivido, mi hermano. Pero quiero decirle, nunca Dios nos ha faltado. Nunca. De una u otra manera el Señor suple. Piensen esto: Él es el dueño del oro y de la plata. Él suplirá conforme a nuestras necesidades. Así que usted y yo no debemos afanarnos, mis hermanos. Así que usted y yo no debemos preocuparnos y correr como el mundo corre. No le estoy diciendo, como muchas veces lo he repetido en este lugar, no le estoy diciendo que no aspire a tener una casa. No le estoy diciendo eso. No le estoy diciendo quizás a que usted aspire por su trabajo, por no sé, por muchas cosas. No le estoy diciendo no aspire a tener un carro. Es bueno hacerlo, pero yo quiero decirle, mi hermano, de todo eso se encarga el Señor. Ustedes saben, aquí la mayoría saben, a mí me robaron un carro. Aquí prestando un domingo predicando, cuando me dijeron, no, se llevaron el carro. Dentro de mis planes y en mis matemáticas, yo dije, por ahí entre unos 3 o 4 años ahorrando juicioso, vuelvo a comprar carro. ¿Cuánto dura sin carro? ¿Usted sabe? Un año duré sin vehículo. Dios en su misericordia obró de una manera milagrosa, porque yo dentro de mis matemáticas y según mis cuentas no me podía dar más. Pero ¿qué hice el día? Recuerdo, no sé si los que estaban acá recuerdan, ¿qué hice el día que el Señor robó el carro? Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Sabemos que todo viene de ¿dónde? Es humano. Es Él el que nos da. Él es el que permite. Él es el que puede abrir puertas para que tú tengas un mejor empleo. Él es el que puede hacer que tú prosperes. Solo Él. Así que no pienses en ti, sino piensa en ayudar, en dar, y Él se encargará de ti. En tercer lugar, ellos lo hacían por amor. ¿Por qué los discípulos del primer siglo vendían sus propiedades y daban conforme a la necesidad de cada uno? Porque lo hacían por amor. Vaya conmigo, por favor, mi hermano, a Mateo capítulo 19, verso 16. Usted recordará este pasaje. Por tiempo no lo vamos a leer todo. Pero dice la palabra del Señor que se acercó un hombre, un joven, y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener que la vida eterna? ¿Recuerdan? Y el Señor le dice: guarda los mandamientos. ¿Y qué dice el joven? Todos los he guardado. El Señor le dice:
cuáles son los mandamientos que debe guardar. Pero algo que llama la atención en este pasaje es que el Señor, de los 10 mandamientos, le cita los de la segunda tabla. Los mandamientos estaban escritos en 2 tablas. En la primera tabla estaban escritos los mandamientos, los primeros 4, que tienen que ver con Dios y la adoración al Señor. Y en la segunda tabla están los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. El Señor le cita los mandamientos de la segunda tabla, los que tienen que ver con ¿quién? Con el prójimo. Y Él le dice: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y finalmente cierra diciéndole: amarás a tu prójimo como ¿quién? Como a ti mismo. ¿Por qué? La pregunta es: ¿por qué el Señor le citó los mandamientos de la segunda tabla? Porque el problema de este joven era que él se amaba a sí mismo, pero no amaba al prójimo. ¿Y cómo se lo demostró al Señor? Haciéndole una sugerencia. Ahora, solo te falta una cosa: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice la palabra del Señor que él se fue como triste de verdad. El problema del joven rico es que él se amaba a sí mismo más que amar a su prójimo. La ley, dice la palabra, que nos ha sido dada a nosotros, es la ley del amor. ¿Y qué se resumen los 10 mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley del amor. Los 10 mandamientos, los primeros 4 tienen que ver con el amor a Dios, y los otros 6 tienen que ver con el amor a nuestro prójimo. Y este joven, aunque él se creía bueno, aunque él dice: los he guardado todos, realmente los hacía religiosamente. Él tenía amor por sí mismo. Y quiero decirles, como les decía hace un rato, es la característica de la generación en que vivimos. Lea conmigo, por favor, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. ¿Cuál es el problema de la sociedad en la que vivimos? Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. Dice la palabra del Señor: también debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos como peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres como amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Sigue la lista. Pero ¿por dónde comienza la lista? Amadores de sí mismos. Ese es el problema, mis hermanos, de la generación en la que usted y yo vivimos. El espíritu que reina hoy en el mundo es este: la gente se ama muchísimo a sí mismo. ¿Por qué cree que el consumismo reina en nuestra época? La gente quiere comprar. ¿Por qué? Porque se ama a sí misma. La gente quiere poseer. ¿Por qué? Porque se ama a sí misma. ¿Por qué cree que los productos de belleza? ¿Por qué cree todo lo que venden en cuanto a la salud? ¿Por qué cree que la gente al principio de este año se propone bajar de peso, viajar, prosperar? Y usted ve que Dios bendiga este año 2016. ¿Por qué todo esto? Porque nos amamos a nosotros mismos, mis hermanos. Ese es nuestro problema. Esa es la generación en la que nosotros vivimos. Nos amamos tanto que nos compramos el mejor celular. Nos amamos tanto que quiero tener la mejor ropa.
Me amo tanto, 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 que hago lo que sea por adquirir aquello que quiero. ¿Y trabajamos para qué? Para nosotros. Los discípulos del primer siglo, mi hermano, entendieron el amor, entendieron la ley del amor y amaban tanto a las demás personas que ¿saben qué hacían? Vendían sus propiedades y nos daban a los demás. ¿Ves tú dónde radica nuestro problema? ¿Ves tú dónde está nuestro talón de Aquiles? ¿Ves tú por qué no hemos sido como la iglesia del primer siglo? Nosotros, mis hermanos, andamos pensando en nosotros. Nos amamos, nos consentimos. Y esto, mis hermanos, es el espíritu que tenemos que combatir. Si queremos ser como esa iglesia del primer siglo, que era tan dadivosa, tenemos que combatir este espíritu egoísta que nos está matando a todos. Los cristianos hoy en día, mis hermanos, yo los veo y escriben en sus muros y hacen una cantidad de cosas. La gente busca lo suyo, mi hermano, cada uno. Nosotros tenemos que ser conscientes, a nosotros nos gusta ser aplaudidos, nos gusta ser reconocidos, nos gusta que nos vaya bien, nos gusta que todo nos funcione, que Dios nos prospere. Y la gente y los cristianos hablan solo de prosperidad y prosperidad y prosperidad. ¿Por qué? Porque se aman a sí mismos. Ahora, hay un equilibrio para esto. Y es, el Señor nos prometió que si nosotros lo amamos a Él y amamos sus mandamientos, Él, mi hermano, se encargará de nuestras necesidades. Él nos dará lo necesario y un poco más allá, quizás. Yo creo, y a mí me han preguntado, y aquí en la iglesia los que me conocen, inclusive jóvenes, me han preguntado, pastor, o sea que uno no debe aspirar. Yo les he dicho, he tenido conversaciones sobre todo con los jóvenes, porque claro, yo veo algunos de ellos están estudiando sus carreras, quieren ser profesionales, todo eso está bien, mi hermano, pero yo les he dicho, ¿para qué estudian ustedes? Para tener un buen estilo de vida. No estoy diciendo que no se deba estudiar, pero nosotros, mis hermanos, debemos cambiar la intención de nuestros corazones y tener el mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús, nuestro Maestro, el que va delante de nosotros, nuestro camino, la verdad de nuestras vidas. Él vivió una vida no para sí mismo. Él no se amó a sí mismo, mi hermano, amó al Padre y amó al prójimo. ¿Por qué murió en la cruz el Señor? Por obedecer a su Padre, porque lo amaba a su Padre. ¿Y por qué más? Pues por nosotros, mis hermanos. No murió pensando en sí mismo. No murió lastimosamente diciendo, me tocó morir. Terrible, no, mi hermano. Murió y usted escucha sus palabras antes, dice, Padre, perdónanos. Ese es el amor bíblico. Ese es el amor que como cristianos debemos tener, no a nosotros mismos. Oiga bien, la ley nos dice que debemos amar a Dios y ¿a quién? ¿Y dónde quedamos nosotros? En las manos de Dios, mis hermanos. En las manos de Dios. Y el Dios que tiene el oro y la plata, mi hermano, se encargará de darle a usted lo suficiente. Inclusive yo creo, como lo he visto y lo he leído en la historia, los cristianos, mis hermanos, han sido prosperados. Usted lee nomás en la época de la Reforma, usted lee lo que sucedió en Inglaterra y en los otros países. Los cristianos eran prósperos, mis hermanos. ¿Pero por qué? ¿Por qué eran prósperos? Porque hacían todo conforme a la Escritura. Porque no buscaban lo suyo, sino que buscaban lo de los demás. Y en la medida que buscaban lo de los demás, Dios les prosperaba. Y muchos de ellos, usted lee los puritanos, muchos de los puritanos fueron dueños de empresas y tuvieron riquezas, pero ellos no, eso no era lo de ellos. Eso no era lo que ellos buscaban, pero Dios se los dio. ¿Comprendemos cómo es el trato aquí con Dios? ¿Comprendemos cómo es que debemos nosotros actuar?
Dios, mis hermanos, yo conozco a un Dios que es amplio para dar. Yo conozco a través de las Escrituras un Dios que prospera, que bendice, pero a hombres que no son ávaros, que no buscan lo suyo, que no andan buscando riquezas, que no andan mirando a ver cómo hacen y logran, solamente pensando en sí mismos y olvidándose de los demás. Dios no bendice al avaro. Quizás le da dinero, pero no lo bendice, y es muy diferente. Es muy diferente tener plata y es muy diferente estar bendecido. Es totalmente diferente. La bendición de Dios es para sus hijos, para esos hijos que son amplios. Los cristianos, mis hermanos, del primer siglo, aunque vendían sus propiedades, ninguno de ellos vimos que quedaba en la calle. Ninguno de ellos se quejó porque tuvieran escasez. Miren, ahora yo di mi casa y vendí y ahora me quedé. No, mi hermano, usted nunca los ve. Dios les bendecía, Dios les proveía. Ellos fueron amplios en dar. Y el tema de este tema es muy extenso, mis hermanos, para mirar las cartas de Pablo, para mirar los de Macedonia, los de Tesalónica, los Corintios. Muchas de las iglesias se movieron a dar para los necesitados de su época. Quiero terminar, mis hermanos, con 3 aplicaciones. En primer lugar, quiero decirte, si tienes un propósito para este año, este propósito, mi hermano, quiero decirte, ojalá sea que tú y yo seamos como Cristo. Cristo no pensó en él. Cristo, dice la palabra, siendo rico, se hizo pobre. Neguémonos a nosotros mismos, mis hermanos. Esto es el cristianismo. Si quieres seguir en pos de mí, dice el Señor, niégate a ti mismo, toma tu cruz, sígueme. Neguémonos a nosotros mismos. Yo sé que no es fácil, mis hermanos. Yo sé que nos hemos negado a algunas cosas. Yo sé que tú te has negado quizás al mundo. Quizás ya no compartes con el mundo, no tomas, no fumas, no tienes sexo ilícito. Pero quiero decirte que el cristianismo es más que eso. Si te estás dando cuenta. Va más allá, mis hermanos. Es, mis hermanos, que seamos como Cristo, despojándonos como Cristo se despojó. Él vino a este mundo, mi hermano, no para vivir su propia vida y hacer lo que quería, no buscando lo suyo. Él vino, mi hermano, para vivir la voluntad del Padre y dar su vida por los demás, pensando en los demás. Así debemos vivir. No es fácil, mi hermano, te lo digo yo, que soy un hombre que lucho con el egoísmo. Este predicador que está aquí al frente es egoísta. Es un pecado que me duele constantemente. Me humillo y le digo al Señor, ayúdame. Lo tenemos todos, mis hermanos, pero debemos negarnos a ello. Debemos luchar y perseverar, como decía al principio. Perseverar, luchando para que seamos como nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, tiene relación con lo que te estaba diciendo, combate tus propios deseos egoístas. Ya hemos detectado el espíritu que gobierna el mundo. El espíritu de egoísmo, de avaricia, de autosatisfacción, de agradarse a sí mismo. Hermanos, entonces no consintamos este deseo en nosotros. La avaricia, despojemos de la avaricia y de la codicia. Juego y digo, no es que no quieras tener una casa. Amén, si el Señor te da para, y me gozaré contigo el día que el Señor, si no tienes casa, puedas comprar una casa. El día que el Señor quizás te dé un carro, amén. Pero mi hermano, no quiero ver en ti ese deseo egoísta de poseer y alcanzar y tener. En la medida en que Dios te dé, mi hermano, da a los demás. Lucha con ese deseo, vence ese deseo. Tenemos el Espíritu de Dios y con el Espíritu de Dios podemos vencer ese deseo egoísta. Y en último lugar, te digo, mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas necesitan de ti? En todo sentido, no solamente en lo económico,
en lo afectivo. ¿Cuántos necesitan de una amistad? ¿Cuántos necesitan quizás que tú les hables de Cristo? Hoy como cristianos tenemos un pecado, y es que conocemos al Señor, al principio evangelizamos y le decimos, pero pasa el tiempo y se nos olvida. Porque comenzamos a pensar en nosotros, comenzamos a pensar como cristianos que nos vaya bien, en alcanzar ciertas metas, en tener ciertas cosas, y los demás. ¿Cuántos hay a nuestro alrededor que no conocen del Señor? Alrededor de nosotros hay personas que necesitan. Si tú no te acercas, inclusive en la iglesia, si tú no te acercas a los hermanos, no conoces los demás de la iglesia, mi hermano, ¿cómo vas a conocer sus necesidades? Yo por eso los invito a que usted se conozca con los demás. No piense en sí mismo. Hay veces las personas solitarias dicen, es que soy tímido. Yo pienso más bien que son egoístas y no quieren como que relacionarse ni que otro les conozca su vida. No te encierres en ti mismo. Ábrete a los demás. Si amas a tus hermanos, ábrete a ellos, conócelos. Quizás conocerás sus necesidades, inclusive conocerán las tuyas. Gálatas 6:10. Termino leyendo este texto. Dice: así que según tengamos oportunidad, oiga bien, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Qué dice la Escritura? Según tengamos oportunidad, entonces hagamos ¿qué? Bien a todos. Y mayormente, dice allí, a los de la familia de la fe. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Tu palabra nos confronta, Señor, y nos muestra nuestra realidad, nuestro corazón. Pero es para bien, Señor. Porque tu palabra no es para destruir, sino para corregir, para instruir en justicia, Señor. Para enseñar. Tu palabra nos enseña, nos corrige, nos instruye, Señor. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a ser como tu Hijo Jesucristo. Tu Hijo no pensó en sí mismo. Tu Hijo, Señor,